Nada Más presenta. Dar tu vida por la salvación de esos puercos. No te entiendo. No te entiendo. Tributo Polnachi. Escrito, producido y creado por Terror y Nada Más. Martes 2 de febrero de 2010. Noche segunda. Amigos, visitantes y oyentes de Terror y Nada Más, bienvenidos a la segunda noche del tributo que nuestra web está dedicando al maestro Polnachi en esta semana mágica. Antes de comenzar esta noche, quería agradecer al compositor profesional y amigo de Terror y Nada Más, Oriol Novela, su participación en este tributo a Polnachi, creando las melodías iniciales y finales de este tributo, creadas especialmente por Oriol Novela para este tributo. Y dicho esto, y antes de comenzar a recibir a nuestros invitados y amigos, me gustaría leeros algunas referencias al maestro que en distintos medios de comunicación y en internet he encontrado, y que reflejan claramente el cariño y respeto que le tenía mucha gente, además de la valoración positiva de su aportación al cine y al terror a nivel español e internacional. Algunas citas que he destacado son: El País. Su verdadero nombre era Jacinto Molina. Actuó en más de 100 películas y se convirtió en un ídolo del fantaterror. En la revista Acción, Miguel Juan Payán nos dice:
El verdadero secreto de Jacinto Molina y su mejor epitafio es que le gustaba el cine y hacía el cine que le gustaba. Muchos le debemos unas cuantas horas de diversión y evasión en la sala oscura. El periódico ABC decía: y es que hay que ser muy hombre y poseer el talento, educación y voluntad de los que Nachi rebosaba por cada uno de sus poros, para que tras dar el pelotazo en taquilla, con las primeras películas, pasara a vivir las más degradantes calamidades laborales durante 8 largos años, en los que nadie se acordaba de mí. No había nunca nadie al otro lado del teléfono para proponer un trabajo, ni se me tomaba en cuenta en el mundo del cine, pese a ser ya reconocido en el mundo entero. Swissinfo.ch, una web de internet, nos dice: muere Polnachi, símbolo del cine de terror español. En El Comercio Digital, José Luis Alemán dejaba la siguiente declaración: la Academia no fue valiente para reconocerle. En la revista Sci-Fi World nos decían: hasta siempre, Paul, te queremos y no te olvidaremos. En el periódico deportivo AS decían: fue un personaje de culto en el cine de fantaterror y actuó en más de 100 películas de este y otros géneros. Llegó a ingresar en el Hall of Fame por su dilatada carrera como actor, director y productor. Quizá este hecho tan importante dejó en un segundo plano su pasado madridista. En la web adn.es decían: activista del cine con pocos efectos y mucho pelo y colmillo, y giros de guión que marcan. Polnachi era el equivalente español a personaje como Bela Lugosi, Boris Karloff o Christopher Lee, al que le unía una gran amistad. En la Nueva España, Adolfo Camilo Díaz nos dice: era una persona de cultura enciclopédica, excelente dibujante, que vio cómo sus creaciones pasaban del cine al cómic o a los videojuegos. Un hombre hecho de fotogramas, programas dobles, deshaciendo entuertos, que inventó en España ese cine de guerrilla que hoy tanto admiran las nuevas generaciones de amantes del cine, no contaminado por decretos y clientelas. Una tarde de marzo de 1992, asistí a una conversación entre Polnachi y la productora de Quentin Tarantino, que pretendía adquirir los derechos de este hombre lobo que pudo ser asturiano. No sé en qué quedó aquello. Sí sé que Paul comentó que cuánto le gustaría que un productor español de la época se interesase por lo que él humildemente, pero con una pasión a prueba de infartos, creaba. Jacinto Molina Álvarez ha muerto, Polnachi se hace eterno. En el periódico Norte de Castilla se nos dice: un día quedabas con él y te recibía vestido de Fumanchú. 2 días después aparecía a la puerta caracterizado como Frankenstein. Seguramente si Polnachi hubiera nacido en otro país que no fuera este, tan escasamente entusiasta por el cine fantástico de producción propia, hoy su nombre sería una verdadera leyenda del séptimo arte español. De hecho, y a pesar de todo, yo creo que ya lo es. En el mismo periódico Norte de Castilla, Carlos Aganso nos dice: de Polnachi, el último romántico de nuestro cine, solo puedo decir que su amor por la sangre de bote solo era comparable por su dedicación a un género que forma parte del imaginario colectivo más íntimo del hombre del siglo XX. También que debajo de su aspecto de hombre duro, de campeón de halterofilia, que se rompió en un sobreesfuerzo todos y cada uno de los músculos del pecho, había un ser humano de una ternura infinita, un vivo conversador, un apasionado de los mundos secretos que pueblan nuestro mundo cotidiano, sin que nos queramos dar cuenta. La Vanguardia definía a Polnachi como profeta del fantástico. En el periódico.com, Antonio José Navarro decía: Polnachi llegó a Sitges 2009 en silla de ruedas, con la mirada triste y apagada. Su combate contra el cáncer había minado sus fuerzas y, como me comentó lejos de oídos indiscretos, también su esperanza. Solo necesito más tiempo para estar aquí de nuevo con mi gente, concluyó, y su mirada volvía a centellear cuando los fans se le acercaban para que filmara carátulas de DVDs, libros o cualquier memorabilia bendecida con la imagen de Valdemar Daninsky, su personaje más característico y querido. En el periódico ABC, además de la cita anterior, también hemos destacado la siguiente: en las noches de luna llena, como en las noches de luna nueva, cuarto menguante o creciente, Polnachi era el cine. Era la lealtad a una vocación contra viento y marea, era la adhesión insobornable a un sueño, era la tosuda fidelidad a una ilusión que nunca claudica,
en la fortuna y en la adversidad, en la pobreza y en la riqueza, en el aplauso y en el desdén. Paul Naschy cosechó muchos desdenes en vida, tal vez demasiados, pero siguió batallando siempre en pos de su designio, sin importarle la incomprensión de una época ruin que se ha olvidado de soñar. Paul Naschy, áspero y conmovedor, tierno e irascible, alma forjada en la persecución de los más nobles ideales, se inmoló hasta el último hálito, en una empresa que muy pocos entendieron. Amaba el cine, lo amaba hasta la inmolación o el desespero, lo amaba con esa generosidad extrema de quienes entregan la vida en un empeño, con generosidad, con arrebatada y casi suicida vocación. En el mismo periódico ABC, Juan Manuel Prada decía: Paul Naschy ha muerto de amor al cine. Quienes nos preciábamos de gozar de su amistad, no podemos hoy sino celebrar la epopeya de un hombre que hizo de su oficio una alborazada, tosuda, desgarrada entrega sin condiciones. Descansa en paz, amigo Paul. Quienes conocimos tu sagrado entusiasmo, tu vocación invulnerable y 1000 veces superviviente, no podremos dejar de celebrarte en las noches de luna llena, como en las noches de luna nueva, cuarto menguante o creciente, porque tu magisterio es perenne como las estrellas. En todos estos extractos, de los cuales os daremos otra muestra más adelante, podemos ver la talla profesional y humana que tenía el maestro. Esto para mí no es ningún secreto, ya que por suerte pude disfrutar aunque menos de lo que me hubiera gustado de ambas facetas del maestro, pero siempre hay malintencionados que intentaron minar la valía de Paul, pobres personas que no supieron ni saben lo que tienen delante de sus narices. Vamos a recibir ahora a nuestro primer invitado de esta noche, que como el resto de amigos del maestro y de esta web, han querido estar con nosotros en esta noche tan especial. En este caso se trata de un escritor que ha tenido el honor de escribir la última y a la postre póstuma biografía del maestro, resultado de más de 60 horas de entrevistas con Paul. Un libro editado por Sci-Fi World, una magnífica obra escrita por este autor y recomendada al 100% por Terror y Nada Más, para todos los amantes y seguidores del maestro. Estamos hablando de Ángel Agudo, y antes de darle paso me gustaría agradecer encarecidamente a Sergio Molina, hijo de Paul Naschy, y a Luis Rosales, director de la revista Sci-Fi World, que gracias a ellos pueda disponer junto a mi buen amigo Antonio Marchena de un ejemplar dedicado por el maestro de esta maravillosa obra, La Máscara de Jacinto Molina. Gracias de corazón a los dos, porque tanto para mi compañero Antonio como para mí es muy especial y valioso el disponer de estos ejemplares dedicados, como he dicho, por el maestro y también por el propio Ángel Agudo. Tras esta manifestación, vamos a escuchar lo que sobre el maestro nos comentaba Ángel Agudo. Tenemos ahora con nosotros al escritor y guionista Ángel Agudo Vázquez, que ha atendido nuestra llamada para homenajear al maestro Paul Naschy, lo cual le agradecemos mucho. Buenas noches, Ángel, y gracias por estar con nosotros en esta noche en la que homenajeamos al maestro. Hola, buenas noches, Antonio. El placer es mío poder hablar de Paul para vosotros. Muy bien. Ángel Agudo, como muchos de vosotros sabréis, ha tenido la inmensa fortuna de escribir la última y más completa biografía del maestro Paul Naschy, titulada La Máscara de Jacinto Molina, y aprovecho para felicitar a Ángel por un muy buen trabajo recomendable a cualquier fan de Paul Naschy. Pero Ángel, ¿cómo conoces tú a Paul Naschy y cómo comienza la aventura de escribir esta biografía de Paul Naschy? Mira, realmente yo no conocía a Paul personalmente. De hecho, el libro empieza contando que yo soy una persona más que se cruza con él en Sitges. Uh-huh. Y lo que ocurre es que, Sci-Fi World estaba estudiando la idea de publicar la biografía de Paul, uh-huh, porque, Paul no estaba muy contento, consideraba que Memorias de un hombre lobo no estaba muy actualizado y estaba preparando las memorias estas que se dieron para ISGE, con las que estaba bastante descontento, ¿no? Entonces Sci-Fi World me lo propuso a mí, y nada, y recién acabado el festival de Sitges, pues el de 2008, claro, pues me reuní con Paul y empezamos a vernos pues con una frecuencia brutal. O sea, había días que era mañana y tarde seguidas. Y que la primera vez que conocí a Paul, cuando conocí a Paul, fue el primer día que nos sentamos a escribir. Uh-huh. Muy bien.
Como has comentado en algunos medios, La máscara de Jacinto Molina es el resultado de más de 60 horas de entrevistas con el maestro, que seguro dieron para mucho. ¿Nos podrías comentar algún dato curioso o algún hecho que nos haya reflejado en tu libro, pero que pueda ser interesante para los oyentes? Bueno, yo creo que casi todo está en el libro, hombre, hay alguna anécdota que por temas de espacio no han entrado, no lo sé, que se quedan, por ejemplo, en el tintero algunas anécdotas de La bestia y la espada mágica, como uno de los actores secundarios que tenía. Si veis la película, y además aprovecho para comunicar que en enero se proyectará en la sede de la Academia de Cine, luego los que estén por Madrid podrán verla en pantalla grande. Hay una pelea muy alucinante entre Shigeru Hamachi y un japonés que lleva unas cadenas. Pues Paul se quedó impresionado porque el japonés, cuando él dio el corte, se lo llevaron directamente al hospital. Y al parecer el tipo había rodado toda la escena con el tobillo roto porque pelean sobre unas piedras en la ribera de un río. Entonces el hombre se había destrozado el tobillo, pero tal era el perfeccionismo de los actores nipones trabajando en esa película, que se hizo la escena entera aguantándose las lágrimas. Y así te podría contar muchas cosas, pero vamos, yo creo que todas las importantes o las que más preocupaban a Paul que estuviesen están en el libro. Paul era un tipo que tenía un sentido del espectáculo muy claro, yo creo que es algo que está en su cine, y lo tenía haciendo la biografía. Él era muy consciente de que había que hablar mucho de las anécdotas, había que señalizar cosas importantes, porque en el fondo eso es lo que quiere, lo que busca el fan y de lo que uno se acuerda cuando cierra el libro. Muy bien. Como el propio Polnachi comentó en la presentación de este libro en Sitges este mismo año, fueron más de 60 horas de entrevistas muy duras, ya que durante dichos encuentros entre tú y el maestro surgieron diversos problemas de salud por parte de Paul, que durante todo este proceso luchaba contra la enfermedad que finalmente y tristemente se lo llevó el 30 de noviembre de 2009. ¿Cómo viviste estos duros momentos en que veías al maestro sufrir, pero a la vez luchando por dejarnos a todos nosotros su mejor legado? Pues mira, por una parte, obviamente, con una tristeza bestial, pero por el otro lado con alegría. Y te explico lo de la alegría, porque sin conocer a Paul es complicado. Imagínaselo, Paul era un luchador, había sido 6 veces campeón de halterofilia, y yo creo que eso le marcaba el carácter profundamente. Jamás he conocido un luchador igual. Cuando en los peores momentos de su enfermedad, Paul siempre terminaba diciendo, lo voy a superar. No había quien le quitase esa palabra, esa frase de la boca, y de verdad que era increíble ver a un hombre rebelándose contra su enfermedad y contra el destino. Y bueno, la prueba la tenéis, os he mencionado la presentación en Sitges. ¿Cómo fue a Sitges? Él estaba muy grave, estaba muy enfermo, pero aún así fue a Sitges, quería estar con sus fans y vamos, no creo que conozca a nadie capaz de meterse en un tren a Barcelona estando en la situación en la que estaba él. Muy bien. Cuando ya finalizó este periodo de entrevistas con el maestro, te transmite que sufre la maldita enfermedad del cáncer. ¿Cómo encaja esta noticia después de lo vivido con él? Pues, bueno, vamos a ver, o sea, lo que yo tenía claro de alguna forma, si es que estas cosas se pueden tener claro, es que había algo raro en la salud de Paul. O sea, hay que decir que lo que en principio habían sido, bueno, pues una pequeña intervención y tal, le estaba durando mucho. Paul había perdido una masa muscular enorme. Ten en cuenta, cuando yo conocí a Paul en octubre de 2008, era un señor de 74 años que tenía una fortaleza bestial, que se te venía todos los días del gimnasio y después hacíamos la parte de la entrevista de la tarde, ¿no? Entonces, Paul había perdido una cantidad bestial de masa muscular y estaba muy empeorado. Yo, hombre, pensaba que era que, bueno, pues que como su fortaleza física no estaba acorde, desde luego, con la edad que tenía, pues es de estas cosas que la gente mayor entra en un quirófano y de repente le vienen todos los años encima, ¿sabes? Pero bueno, o sea, me sorprendió y no lo encajé bien, pero bueno, eso también yo creo que nos dio mucha fuerza a los dos para terminar el libro y para hacerlo mejor. Él siempre estaba, cuando hablábamos del libro, de cómo iba escribiendo y tal, siempre
te decía lo del espectáculo, bueno, pues es que para que veas como Paul era un tipo siempre atento a esas cosas, o sea, hasta él era capaz, en toda la tristeza de la enfermedad, de ver que el libro tenía un plus añadido, tenía un valor histórico que escrito de otra forma no hubiese tenido nunca. Claro, muy bien. Paul Naschy fue un profesional del cine aclamado a nivel mundial por su aportación única y genuina al terror español y mundial, comparado con grandes del horror como Boris Karloff o Lon Chaney Jr., además de una gran persona. Sin embargo, en España ha sido denostado, desprestigiado e insultado sin reconocérsele sus méritos ampliamente ganados a lo largo de su vida. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Vamos a ver. Mira, ignorado sí. O sea, estoy completamente de acuerdo en que Paul Naschy ha sido ignorado, como lo han sido o lo son, pues prácticamente toda su generación o todos los directores, actores y guionistas clave de la época, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, en el caso de Paul es más llamativo por la filmografía que tiene, tanto en cantidad como en calidad. Insultado, sí, es cierto que ha sido insultado, pero desde luego la gente que ha insultado a Paul no es gente que pertenezca a la industria o gente que tenga una opinión que nos deba importar más de 3 segundos, ¿sabes? La verdad es que yo creo que Paul Naschy es un tipo al que casi la totalidad de la industria nacional quería. Se le tenía olvidado, desde luego, muy injustamente. Pero bueno, yo creo que el legado de Paul Naschy está ahí y sale a la luz con un brillo propio que no tienen otras filmografías, y así será siempre. Muy bien. ¿Nos podrías contar alguna anécdota o curiosidad que hayas vivido tú con él, ya no a nivel del libro, sino en general con él que tú hayas tenido? Sí, mira, te cuento una que no la he contado nunca. Y que Paul estaba tan sumamente ilusionado con el libro. Yo no sé si sabéis que Paul era a muerte del Atlético de Madrid. Sí. Cuando era niño, como vivió rodeado de bastantes militares y tal, a él, por entonces el Atlético de Aviación le marcó mucho, porque cuando era un escudo con alas, y entonces había aviadores ahí, entonces se hizo del Atlético de Madrid. A pesar de que luego, ya sabéis que estuvo en la división de halterofilia del Real Madrid. Uh-huh. Y lo curioso es que el primer día que nos citamos Paul y yo, éramos los únicos trabajando en Madrid. Estaba la ciudad parada porque había un partido entre el Atleti y el Madrid. Uh-huh. Pero que a él le daba igual, que tal era su entrega con el trabajo y el esfuerzo, que es que ni siquiera valoraba eso. Había que ponerse a escribir el libro y había que hacerlo bien. Muy bien. Paul Naschy interpretó a múltiples personajes de horror y realizó más de 100 películas. ¿Nos podrías decir cuál es tu personaje favorito y tu película favorita del maestro? Hombre, yo creo que yo creo que Valdemar Braninsky tiene fuerza propia, que es el personaje que le ha convertido en una leyenda del cine, y es un personaje muy distinto a cualquier otro que se haya hecho nunca desde el cine español. Uh-huh. Película favorita, ahí me pillas, quiero decirte que yo creo que tengo 40 películas favoritas de Paul. Me gusta mucho El Caminante, igual que le gustaba a él, porque creo que es la película que mejor refleja quién era Paul Naschy. O sea, los que no han tenido la suerte de conocer a Paul en vida, yo creo que se pueden llevar un dibujo bastante cercano de quién era Paul viendo esa película. Me encanta La bestia y la espada mágica. O sea, me parece una película completamente atípica a nivel mundial, ese colorido de temas que tiene. Me gusta Huerta del Francés, porque creo que tiene una estructura bastante sorprendente para los que conozcan el cine de Naschy, además de una interpretación memorable. Y luego, no sé, quizá mi favorita sea Los monstruos del terror, película en la que Paul no es un director, es un guionista y actor, y como actor no tiene el rol principal que tienen otras, pero creo que es una película que es testigo de una época en la que las películas se hacían con coraje y rabia, y que tiene un sabor a comic pulp francamente alucinante. Uh-huh.
Muy bien. ¿Cuál sería tu valoración general ya del maestro, tanto profesional como personalmente, según tu experiencia con él? Mira, profesionalmente yo creo que es uno de los autores más prolíficos de la historia del cine español. Ni siquiera me detengo en decirte del fantástico nacional, que es este. A nivel, en toda la industria española hay muy poca gente con la filmografía que tiene Paul Naschy. Creo que casi nadie, o nadie, vamos, tiene la cantidad de méritos internacionales que tiene él. Estos días llegan notas lamentando su fallecimiento de parte de gente como Wes Craven o Joe Dante, John Landis, gente así. Entonces, que creo que es una figura de nuestro cine que siempre estará ahí. Me parece imposible que nadie vaya a llenar ese hueco que él dejó. Y personalmente, pues te digo que es un luchador, como te decía antes, no he conocido ninguno. Era un tipo que siempre tenía energía para todos, se desvivía por el cine y es un gran tipo. Yo creo que, vamos, le hubiese al igual, aunque Paul Naschy hubiese sido un fontanero en lugar de un cineasta. Muy bien. ¿Qué crees que te ha aportado a ti como persona el haberle conocido? Pues, vamos a ver, yo creo que sobre todo el esfuerzo y la entrega de la que te hablaba antes, ¿no? Tened en cuenta que Paul era un tipo que se quería dedicar al cine, sus padres no lo veían nada bien, en la sociedad en la que él estaba metido no estaba muy bien visto esto de pertenecer al mundo de la farándula. Paul aún así se metió. Paul compraba revistas de cine escondidas, las leía y tal. Cuando consiguió que sus padres le dejasen entrar en el cine, él quería ser director artístico, pero no había forma, entonces se ganaba un poco el sueldo como chico para todo en muchas películas, ¿no? Y fue esa raza y esa entrega que él le fue poniendo lo que le llevó hasta donde llegó, que fue cuando la marca del Hombre Lobo nace de un empeño personal. Él le había contado a López Aguiluz que quería hacer que quería escribir un guión de hombres lobo contra vampiros, una cosa que hoy todo el mundo ve Underworld y le parece lo más normal del mundo y dice, joder, que más manida, pero en aquel momento no lo era, y mucho menos en la España franquista. Nadie creyó en aquel guión, él siguió luchando por el guión se pudo hacer. En principio él no iba a ser más que el guionista y él aspiraba a tener algún papel por ahí en rodaje. Hubo problemas, como sabéis, para encontrar al actor, le propusieron ser actor, él no quería, pero para llevar la película adelante lo fue. Y entonces, esas ganas de trabajar por las cosas, de luchar y de amar el cine, lo que le llevó a ser lo que es. Yo creo que es una experiencia que me llevo yo y es una experiencia que todo el mundo que lea el libro, que se aproxima a la obra de Paul, la puede recibir igual. Muy bien. Para finalizar, me gustaría que le dedicaras unas palabras al maestro y su legado, como si en este momento lo tuviéramos delante y lo estuviera escuchando atentamente. Pues, Paul, te quiero agradecer todo, especialmente la confianza y las múltiples lecciones que me diste a lo largo del tiempo. Tu generosidad es muy difícil de encontrar en ninguna persona. Y yo creo que eso es algo que me llevaré toda la vida y si alguna vez soy digno de ella, podré decir que fue gracias a un tipo llamado Jacinto Molina, que se convirtió en genio de cine porque él lo merecía y porque se pasó toda su vida luchando por esto. Muy bien. Pues gracias, Ángel. De nuevo enhorabuena por la estupenda biografía que habéis escrito tú y el maestro. Y bueno, gracias por haberte unido a este homenaje que de corazón y con sinceridad dedicamos al maestro esta noche, y que tengas mucha suerte en todos los demás proyectos que emprendas. Muchas gracias. También mucha suerte a vosotros y bueno, muchas gracias por acordaros de Paul y por rendirle este homenaje. Por favor, Valdemar, déjame ayudarte. Confía en mí.
Vamos a continuar esta segunda noche de tributo al maestro Paul Naschy con la intervención esta vez de sus aficionados, esos aficionados a los que Paul quería tanto. A continuación, vamos a hablar con dos personas representativas de esos miles y miles de admiradores que el maestro tiene en todo el mundo. Estos amigos que nos acompañan ahora son los creadores de la primera web dedicada al maestro en España. Dicha web se llama Un Fan de Paul Naschy y es gestionada por Elena y Rubén, que desde el punto de vista de los aficionados han querido intervenir en este homenaje y nos hablaron así del maestro. Estamos ahora en este homenaje a la figura de Paul Naschy con dos grandes admiradores del maestro que el sábado 8 de diciembre de 2007 daban el pistoletazo de salida al blog dedicado a Paul Naschy, Un Fan de Paul Naschy. En este blog podéis disfrutar de todas las noticias relativas al maestro Paul Naschy desde el punto de vista de un aficionado, porque nosotros también queremos dar cabida a los admiradores del maestro en este sentido homenaje a su figura. Bienvenidos, Elena y Rubén, a este homenaje que damos al maestro esta noche y en el que habéis querido colaborar con tantos otros amigos y admiradores de Paul. Buenas tardes. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Lo primero que me gustaría preguntaros es ¿cómo y por qué nace la idea de crear el blog Un Fan de Paul Naschy? Bueno, pues la idea nace porque yo llevaba bastante tiempo siguiendo la figura de Paul. De hecho, he sido un gran admirador. Y pues siempre me resultaba chocante el ver que en España no había ningún espacio en Internet dedicado exclusivamente a su figura. Y bueno, veías que, por ejemplo, en Estados Unidos existía naschy.com y demás, totalmente en inglés, y veías que aquí pues no había nada. Pues entonces llevaba tiempo surgiéndome la idea de, pues me animo, no me animo, tal. Y bueno, pues un día de repente dije, pues mira, voy a hacerlo, porque si no lo hago yo, tarde o temprano lo acabará haciendo otro, y la verdad me apetecía mucho a mí. Y nada, pues después pedí ayuda a Elena, que lógicamente pues llevar tanta información muchas veces no tienes tiempo suficiente, o sea, hay veces que no puedes conectarte y demás, pero... Y bueno, y dentro de poco vamos a tener un tercer miembro, que de hecho ya está trabajando, porque en breve haremos unas cuantas remodelaciones, porque más que nada ahora nuestro espacio se dedica mucho a las noticias y queremos dedicar pues un sitio también como de consulta, o sea, toda la obra, tanto de películas, de series, de cortometrajes, y bueno, pues hay un tercer miembro que es un habitual en nuestra página y que en breve te anunciaremos. Muy bien. Ambos tuvisteis la oportunidad de conocer en persona a Paul Naschy. ¿Cómo vivisteis la experiencia de estar junto a un mito del cine y del horror como él? Pues la verdad que me cuesta describirlo, porque no sé, siempre ha sido, pues por ejemplo para mí le admiro muchísimo, y la verdad es que pensaba que iba a ponerme más nervioso, pero cuando hablaba con él la verdad que te daba confianza además, y te trataba con mucho respeto y demás. Yo le tenía aquí como... pero siempre
vamos, siempre le he tenido mucho... me estoy repitiendo, perdón. No, la verdad que es eso, que me cuesta describirlo. O sea, Bueno, la verdad es que es tu siempre... ídolo y estás hablando con él. O sea, me cuesta mucho explicarlo. Comenta, Elena. No, que yo quería decir que con nosotros siempre fue muy muy amable, porque bueno, recordar por ejemplo cuando le vimos por primera vez en aquel Expo Cómic, que le estábamos esperando y él se dio cuenta y nos vio, nos sonrió. Yo me acuerdo que yo me puse súper nerviosa, no me funcionaba la cámara de fotos y demás, y luego bueno, hemos tenido muchas más oportunidades de estar con él, de escucharle, que bueno, súper interesante todo lo que contaba. Y súper divertido. Divertido, bueno, y luego pues eso, súper amable, siempre dándonos las gracias por el trabajo que estábamos haciendo, y no sé, viniendo pues de una figura como es Paul Naschy, pues la verdad es que impacta muchísimo, claro, además todo lo que ha vivido, demás, es que es indescriptible, como bien dice Rubén, o sea que... Sí, pero es que además, por ejemplo, son como cosas, yo me acuerdo de cuando fuimos a la Filmoteca, que proyectaron Los Ojos Azules, y la verdad, el que te viera y nos reconociera y nos empezara a comentar, oye, pues esta película tal, era como, joder, para mí es un... Yo me quedaba flipado, o sea, que te vea tu ídolo y tal, y te reconozca, ¿sabes? Y que te dé las gracias por haberle, pues no sé, para mí, que es que no hay palabras, o sea, es... Sobre todo que reconociera el trabajo que estábamos haciendo, ¿no? Que siempre nos apoyaba en ese tema y siempre nos daba las gracias. No sé, yo por ejemplo, vamos, o sea, para mí, cuando, por ejemplo, con sus hijos, con Bruno y Sergio, sí que hemos tenido, o sea, tenemos mucho contacto, y de hecho con Bruno nos lo hemos encontrado muchas veces. Y Bruno nos comentaba, dice, es que llegaba mi padre y siempre decía, ay, a ver qué han puesto estos chicos en la página, tal. Pues no sé, a mí es que la verdad, el que el propio Paul sea uno de tus mayores seguidores, la verdad que para mí es... que hago bien mi trabajo, que bueno, es que es indescriptible, la verdad, no puedo, me cuesta mucho decir lo que es para mí. Sí, porque a lo mejor también pues uno de una persona a lo mejor como Paul Naschy, ¿no? Que como he dicho hace un momento era un mito del cine y del horror, ¿no? Un maestro, etcétera, pues que uno se esperaba a lo mejor, o se espera en un primer momento que te va a tratar, digamos así, con distanciamiento, ¿no? O como encumbrado en su propio... Pero no, sin embargo, es como vosotros estáis diciendo, ¿no? Que era muy cercano, muy amable, te saludaba normalmente, no se las daba de, oh, soy el mejor y tal y cual. No, eso para nada. Yo además me acuerdo la primera vez que pude charlar con él, de comentar cosas, o sea, de películas. O sea, yo me acuerdo más que es una cosa que siempre me resultó curiosa. Entonces la grababa de que acababa de ver El francotirador después de mucho tiempo que me había costado encontrar esa película, y me decía el propio Paul, si es que esa película no la tengo yo, la tiene mi hijo Sergio, pero yo no la tengo. Y me la acabó pidiendo, pero o sea, por circunstancias, o sea, nunca llegué a poder dársela y demás. Pero bueno, me imagino que si Sergio la tenía, se la traería, lo que fuera, pero la verdad es que hablabas con él y no sé, es que en un primer momento pues esto como que te da mucha impresión por ser un icono, pero luego te das cuenta de que es eso, que es una persona pero que a la que admiras, y ya aparte de un icono es como si fuera un amigo, ¿sabes? O sea, era... No sé si tiene que comentar algo más, Elena. No, tú lo estás diciendo muy bien. Muy bien. Ahora que el maestro nos ha dejado, tristemente, supongo que seguirá adelante el blog Un Fan de Paul Naschy. Sí, la verdad que sigue, y como ya comentado antes, estamos preparando novedades que llevábamos ya bastante tiempo con ellas. Estamos trabajando pues desde después de verano. Y de hecho ahora mismo acabamos de crear un foro que bueno, no lleva ni una semana, y poquito a poco esperemos que vaya aumentando. Lo que he comentado antes, queremos no solo recalcar las noticias, que es lo que más hacemos, sobre todo en nuestro blog, sino ya dedicar un poco a lo que es su trabajo, o sea, su filmografía, su bibliografía, o sea, qué libros ha escrito y demás. Y curiosidades, vídeos,
sea, muchísimas cosas. Y esto sigue adelante, o sea, y probablemente suena un poco triste, pero ahora mismo estamos trabajando más que nunca, porque hay noticias, o sea, todos los días tenemos algo. Y muchas veces, o sea, no podemos ponerlo porque es que son tantas cosas que me podría tirar toda una tarde poniéndolo. Y siempre pues rescato un poco lo que más interesante me puede parecer y demás. Pero es que todos los días nos encontramos con cosas. Ahora mismo pues en YouTube hay 200, o sea, un mogollón de vídeos que estamos subiendo cada día. De poco salía uno del programa versión española. O sea, todos los días siempre hay algo que poner y por eso ahora mismo hemos tenido que solicitar la ayuda de una tercera persona. No, aparte que todavía hay muchos proyectos que están por ver la luz de Nasi. Tenemos en Pusa, está la Herencia Valdemar y otros tantos, bueno, que ahí está Nasi o Apóstol también, que bueno, que merecen atención. Son cosas que están hechas y supongo que serán más cosas y no se puede parar ese trabajo. Claro está, es un trabajo de homenaje al gran maestro, claro. Y son más de 40 años de trabajo, o sea, en 2 años no hemos podido ni de coña abarcarlo todo y vamos a estar así hasta, y siempre habrá alguna novedad, siempre habrá algún homenaje, siempre habrá algo, siempre habrá alguna edición, siempre, o sea, esto no va a parar. O sea, yo hace poco, o sea, hay mucha gente que se ha pensado que no íbamos a seguir y eso es algo que la gente se tiene que quitar de la cabeza. Y vamos a seguir, hay muchísimo trabajo y hay muchísimas cosas que tenemos pendientes y esto va a seguir adelante. Muy bien. Y además que muchas veces también se da bueno, para mí normalmente por lo menos es triste, ¿no?, en ese sentido, pero se da muchas veces la paradoja que justamente cuando personajes importantes, ¿no?, en este caso Paul Naschy, se van, precisamente en ese momento es cuando empiezan a salir multitud de cosas y la gente realmente o los compañeros se dan cuenta, hostia, pues sí que era importante este hombre, vamos a sacar DVD, vamos a sacar... ¿No creéis? Sí, siempre es algo que siempre he comentado, pero o sea, de toda la vida, o sea, ha pasado con músicos, ha pasado con cineastas que de repente, o sea, que no han conocido, no han visto realmente su reconocimiento, y eso han pasado pues, con grandes escritores de Poe, Lovecraft y demás, no han visto el reconocimiento que tienen ahora, ¿sabes? Pues con Poe pasa un poco lo mismo, o sea, es ahora cuando parece que la gente se ha empezado a acordar de él y no sé, es algo que en parte me cabrea, o sea, porque yo por ejemplo siempre he estado, vamos a ver con la página, siempre he luchado por su reconocimiento y demás, y me fijo ahora que es cuando de repente todo el mundo ha empezado a preguntar por Paul y ha empezado a interesarse por su obra, y es algo que bueno, por una parte viene bien por él, o sea, no viene, o sea, viene bien, eso me quiero explicar, que por una parte ahora van a venir, me imagino que vendrán muchas proyecciones, o sea, que se hablará de él, pero no se va a hablar de él como nosotros quisiéramos, estando él, ¿sabes? O sea, según, sí, que no va a ser testigo de los homenajes, exacto, ni va a ser testigo de la popularidad. Que decir, ¿no? Exactamente. Es que... Y, claro, por ejemplo, ahora la Academia viene con las proyecciones que va a realizar un homenaje en el ciclo de joyas del cine español y demás. Y son homenajes que él no va a poder ver. Y... O sea, está bien por un lado de que se le recuerde, pero que hubiera estado bien que, exactamente como dice Elena, él hubiera estado de testigo. Claro, eso hubiera sido lo ideal. ¿Nos podéis contar alguna anécdota o curiosidad que recordéis sobre Paul Naschy o cuando habéis estado con él, que recordéis algo gracioso o anecdótico? Sí, yo, mira, recordaba cuando la proyección que he comentado antes de Los ojos azules en la Filmoteca, pues yo me acuerdo que cuando nos vio y nos reconoció, nos comentó, ¿los ha gustado la película? Y yo comentaba, sí, ya la había visto, pero claro, en mi pantalla de cine pues no es lo mismo. Y entonces me acuerdo, pues es algo que me hace gracia, y es que Paul, por ejemplo, con el inglés las palabras no le salían bien. Entonces yo me acuerdo que en vez de thriller decía thriller, y no sé, era algo que me resultaba gracioso. Y bueno, mil cosas más. O sea, yo, por ejemplo, una anécdota
Y esto no me sucedió con Paul, pero por ejemplo me fue muy gracioso un día buscando en internet información sobre él. Mi padre me vio y me dijo, ¿estás buscando información sobre Paul Nash? Y yo, pues sí, digo que llevo su página y tal. Y mi padre, joder, pero si a mí me encanta, si a mí me gustaba Paul Nash. Y dice, ¿no tendrás el huerto francés? No me acuerdo, pues la verdad es que no, o sea, hace poco que la conseguimos. Y me contaba mi padre que él trabajaba entonces en Algete, que fue una de las localizaciones donde se rodó el huerto del francés, y que cuando iba a comer veía a Paul, a Talís, a María José caracterizados, o sea, María José Cantú caracterizados. Y entonces le llamaron para trabajar en la película vamos, de montador de los escenarios y tal, de la red y tal, pero mi padre, porque es ebanista, entonces no aceptó porque tenía un trabajo fijo, pero si no dice que, bueno, la verdad que le hubiera gustado. Y bueno, y mil cosas, porque si me pongo a contar anécdotas, Elena No imagino para. que querrá contar alguna. Sí, hombre, yo quiero contar, yo por ejemplo tuve un momento muy divertido que yo lo pasé ahí un poco porque tenía que hacer una entrevista a Paul Nancy para una radio americana que se llama Cool a Go Go y no encontraban ningún intérprete y bueno, pues me lo pidieron a mí con un favor especial y yo, bueno, no estoy muy acostumbrada a la interpretación y menos pues el maestro, ¿no? Que una persona que admiras mucho y bueno, pues te pone nervioso. Y entre eso, el americano que tenía un acento rarísimo y demás, pues fue bastante loco. Y aparte, bueno, me encantó Paul porque cada vez que traducía algo, él decía, muy bien, hermosa, lo estás haciendo muy bien, bonita. Y me daba ánimo, y a mí me hacía mucha gracia, me daba por reírme, porque era una expresión, no sé cómo decírtelo, ¿no? O sea, era ahí como apoyo total. Me decía, lo estás haciendo muy bien, lo estás diciendo todo. Y no sé, pues me resultó entrañable la interpretación. Además, cuando me pasaste el archivo de audio, yo hice el montaje y de hecho esa entrevista la podéis encontrar en YouTube. Y bueno, pues yo me acuerdo de cortar trozos, de que por ejemplo le repitieron una pregunta a Paul y Paul decía, pero que me has repetido la misma pregunta, que no sé qué. Y el principio en que estabais tú y Paul hablando y Paul, bien, ¿qué tal? Como si realmente la entrevista realmente la hiciera con gusto, pero que como que había un trozo en el que empezaba a hablar contigo, como yo me acuerdo que empezaba a preguntar, y bueno, ¿y qué tal vosotros? Y tal, y me puse a hablar del libro de Spanish Horror, me acuerdo. Sí, no, la verdad es que estuvo muy bien y la verdad es que Paul estuvo estupendo y me encantó, la verdad. O sea, fue genial. Muy bien. Por suerte para todos nosotros, amantes del maestro, hay varios trabajos como Empusa o La herencia de Uldemar o Apóstol que están pendientes de estreno y que pronto podremos disfrutar. ¿Esperáis con ganas estos lanzamientos que dan un broche único a la filmografía de Paul Naschy, incluso después de habernos dejado un poco huérfanos a todos los amantes del horror? La verdad que sí que las espero, yo por lo menos las espero con mucha ganas, o sea, a mí de Paul, sabes que me interesa su obra, o sea, da igual el género, la película, y la verdad que todas las espero con muchas ganas, o sea, probablemente las que con más ganas sean Empusa y La herencia de Valdemar, pero las demás las espero igualmente, y la verdad que a lo mejor de la que menos tal vez sean Las imágenes perdidas, pero bueno, todo sea esperarme poco para que realmente me acabe sorprendiendo la película. Pero sobre todo las dos mencionadas, Empusa por ser su última película, dirigida, escrita, protagonizada por toda la historia que tiene detrás, porque ya se ha convertido en una película maldita, y La herencia de Valdemar por eso, pues el último gran proyecto de Paul, la película más cara de la historia del cine de terror español, y la verdad que pinta interesante, porque además es que una gran ventaja que tiene esa película, es una gran ventaja, un gran punto a favor es que no tiene subvención ninguna, o sea que es totalmente es totalmente independiente de las subvenciones, que es algo de lo que precisamente no estoy muy a favor. Y que la verdad que pinta genial, porque o sea, tiene mucho, por lo que se sabe de la película, va a estar totalmente ambientada en el universo Lovecraft, que la verdad soy un gran admirador también de Lovecraft, y
interesado en que llegue enero. Hombre, pues sí, la verdad es que hay muchísimas ganas de ver, yo por lo menos tengo muchísimas ganas de ver las 3. Bueno, por las razones que ha dicho Rubén, la verdad es que en Pusa pues hay ganas de verla desde hace mucho tiempo. A ver si por fin se logra sacar adelante el proyecto y bueno, pues la Agencia Valdemar es que tiene tiene una pinta impresionante, aparte por el universo Lovecraft, pues bueno, se han visto ya imágenes, el tráiler y la verdad es que bueno, hay muchas expectativas puestas en ella y bueno, yo Apóstol, pues la verdad es que me parece un proyecto muy muy interesante también. Muy bien, porque también ahora lo que está ocurriendo mucho, ¿no? Bueno, ha ocurrido de momento una vez, ¿no? Pero seguramente ocurrirá alguna vez que es estar conociendo cosas inéditas incluso de Pornacci, ¿no? Como ese episodio de una serie que al final no se llegó a emitir, Casting, que ha salido a la luz, ¿no? ¿Qué opinas de ese pequeño trozo inédito que teníamos de Pornacci hace unos días? Sí, yo la verdad que he de confesar que todavía no lo he visto, o sea, hace poco que me ha llegado la constancia, o sea, me llegó hace un mes o algo así, la constancia de que había llegado ese capítulo que estaba corriendo por la red y tal, y la verdad que todavía no lo he visto, pero vamos, he leído información, de hecho creo que hoy he leído que en este blog, en el Proyecto Nazi, habían entrevistado al director y demás, y la verdad que lo espero, vamos a ver qué tal. La verdad es que tengo poca información sobre él, sé que es eso, un episodio piloto y poco más. No puedo comentarte mucho, la verdad, por eso, porque no lo he visto. Sí, hombre, y supongo que cosas inéditas como estas, yo tampoco lo he visto todavía, no he tenido la oportunidad. Que salió hace poco en los foros de la Tarnia, los foros americanos, pero bueno, supongo que como esto pues empezarán a salir cosas inéditas que irán apareciendo misteriosamente en sótanos o donde sea, pues seguro que hay muchísimo material. ¿Sí? A ver si hay chorra esa de las noches del Hombre Lobo. También. No, pero empezará a salir mucho material inédito, pues como siguen saliendo cuadros de hace 100 años que de repente descubren, porque, bueno, así es que trabajo en muchísimas historias, entonces, pues, seguro que aparece muchísimo material y también hay muchas escenas de películas cortadas por la censura y muchas otras cosas que yo creo que con el tiempo siempre acabarán apareciendo, alguien lo tiene que tener, o sea que... Sí, ¿no? Y un buen montón de películas que tienen, o sea, es que Paul tiene cientos de películas, o sea... Sí. Hay un montón de títulos que están casi imposibles de encontrar, ¿sabes? Y poco a poco todo eso tendrá que ir saliendo. Y eso tarde o temprano acabará saliendo, pues como todo, o sea, que acabará apareciendo o saliendo o lo que sea. A ver si lo esperamos con ansiedad, ¿eh? Pues nada, yo os diré y también a los oyentes que nos estén escuchando que respecto a la herencia de Valdemar que habéis comentado vosotros y hemos estado comentando un ratito, pues nada, nosotros hemos podido asistir hace poco a un pase especial de la película y os puedo asegurar que va a dejar a la gente muy sorprendida y que vale mucho la pena verla, así que ya no solo por Pornacci, que es lo principal para mí, por ejemplo, en esa película, pero vamos, aparte de todo, la película está muy muy bien y la recomendamos aquí a todos ya no los amantes de Nachi, sino los amantes del terror en general, pues que la vean, que vale la pena. Sí, no, sí. Yo por ejemplo, aparte de ser un gran aficionado de Pornacci, soy un gran defensor del fantástico y el terror español. Me parece un género muy poco valorado, o sea, para mí, aunque Paul no se la película, me llama bastante para mí, pero ya con Paul es como, hay una obligación a que tengo que ir al cine. Muy bien. Paul Naschy interpretó a múltiples personajes de horror, además de en otros géneros, y realizó más de 100 películas. ¿Nos podríais decir cuál es vuestro personaje favorito de Paul Naschy, de los que interpretó Paul, y vuestra película favorita del maestro? Pues personaje,
Es que la verdad que son tantos. Por ejemplo, yo le guardo mucho cariño a Otto, el jorobado de la morgue. Le guardo mucho cariño a ese personaje porque es una de las primeras películas que vi de Paul y es la que realmente me acabó enganchando y me hizo, es que tengo que ver más películas de Paul. O sea, yo a ese personaje le tengo mucho cariño y la de veces que me habré podido revisar esa película. Y película favorita, pues bueno, realmente pues El huerto francés o El caminante son, pero siempre me gusta mencionar a mí El carnaval de las bestias, porque es una película que para mí lo tiene todo, o sea, tiene multitud de elementos, o sea, tiene terror, tiene guiallo, o sea, es una historia, o sea, tiene acción, tiene romance y es como un cóctel de un montón de elementos, todos bañados ahí con un aire un poco surrealista, de humor negro, y la verdad que me encanta esa película y cada vez que la veo más me engancho. La banda sonora, o sea, todo para mí esa película está genial. El guión, vamos, no tiene ningún fallo, o sea, a mí me encanta esa película. Y luego, pues eso, pues El huerto del francés, El caminante, Inquisición, sobre todo las dirigidas por él, son las que más me interesan. Pero bueno, también está el juego, pues como he dicho antes, El jorobado de la morgue, La maldición de la bestia, ¿cuántas más? La verdad que son muchísimas. Hombre, pero yo de personaje a personaje pues me quedo como el demás. Para que no vamos a engañar, siento ser tan típica, pero es mi personaje favorito. Y en cuanto a películas, pues destacar la maldición de la bestia y, por ejemplo, Latidos de pánico. Y bueno, como ha dicho Rubén, pues, por ejemplo, a mí me encanta El huerto del francés y El caminante. El caminante me encanta porque es que me parece que es un guión que enlaza perfectamente con todo lo que es la tradición literaria española de la picaresca. Está muy bien ambientada, no sé cómo explicarlo, pero cuando la vi yo me quedé fascinada con esa película. Además es divertidísima. Sí, no, es que es que enlaza con todos nuestros escritores patrios, es que no sé cómo decírtelo, no sabría explicarlo bien, pero me encantó esa película. Y bueno, El huerto del francés, pues igual, la historia del francés y sus crímenes, la verdad es que es alucinante, es fascinante la película. Y no sé, esas son, bueno, la verdad es que de todas te puedo sacar un lado bueno, pero vamos, el personaje me quedo con Valdemar, el hombre lobo, por supuesto. Muy bien. Paul Naschy fue un profesional del cine aclamado a nivel mundial por su aportación única y genuina al terror español y mundial, comparado con grandes del horror como Boris Karloff, Bela Lugosi o Lon Chaney Jr., además de una gran persona. Sin embargo, en España ha sido denostado, desprestigiado e insultado, sin reconocérsele sus méritos ampliamente ganados a lo largo de su vida. ¿Por qué creéis que está así? ¿Qué opinión tenéis vosotros sobre esta polémica que siempre ha habido un poco, ¿no?, con la figura de Paul, que mundialmente se le reconocía una y otra vez y se le daban premios y etcétera, etcétera, y sin embargo aquí se le ha tenido como un poco olvidado, incluso como he comentado, pues incluso a veces con insultos un poco bajos, ¿no?, un poco que no se merecía él, ¿no? No, yo sinceramente pienso que realmente en este país realmente no admiramos lo bueno que tenemos. Realmente antes que pensar en el arte pensamos mucho en la política y son todo intereses al fin y al cabo. O sea, yo veo aquí a los artistas, ya no te digo solo del cine, sino de la música, que más suelen aclamar o quererte vender y realmente luego no gusta a nadie. Y realmente no tienen arte, ni es todo propaganda, es como una propaganda política. El cine de Paul, como muchos otros dentro de lo fantástico, no se ha vendido nunca a eso. O sea, ya ves, por ejemplo, es que es un cine muy arriesgado, o sea, Paul se atrevió con La marca del hombre lobo en una época en la que a nadie se le ocurriría pensar que en España se iba a hacer una película así. Y gracias a esa película, pues después pudieron venir pues a nuestro cine los zombies, pudieron venir Frankenstein, pudieron venir los vampiros. Es que
yo creo que realmente lo que pasa en este país es que no solo queremos tener contenidos políticos, meter amiguismos y demás, o sea, no sabemos apreciar realmente la cultura. Hombre, yo creo que algo también hay un tema cultural, ¿no? Porque aquí siempre se ha considerado como para los niños, para el populacho, todo ese tipo de historias que tienen que ver con el fantástico, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en otros países como es Reino Unido, por poner un ejemplo, que es el que más conozco, las historias de, por ejemplo, de fantasmas, el tema espiritismo, el tema de los monstruos, todo ese tema ahí siempre se lo ha visto como desde un punto de vista filosófico, ¿no? Como algo más elevado del pueblo, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en Frankenstein de Mary Shelley, que tiene unas lecturas filosóficas que han ido sacando los críticos ingleses a lo largo de todos esos años. Y sin embargo aquí, pues, por ejemplo, viene, por poner un ejemplo, de Beckett y escribe las leyendas, o Zorrilla, que también escribió las leyendas parecidas. Y bueno, pues es una lectura que era considerada como, bueno, para mujeres, para entretenernos, quizás para los niños, historias de fantasmas. Entonces, yo creo que también, aparte de todo lo que ha comentado Rubén, es como siempre aquí se ha mirado ese tipo de relato, ese tipo de narración que incluyen esos elementos, ¿no? Mientras que en otros países, pues, se les da otro nivel. No sé exactamente quién puede ser el culpable de eso o por qué ocurre esto, ¿no? Pero esa es mi sensación, es lo que siempre he pensado, la verdad. Entonces, pues, Paul, al dedicarse a cine que narra historia fantástica, que mete monstruos y demás, pues, pues, sí, ahí tenemos la historia, bueno, sí, pero no es algo elevado, no es algo cultural, cuando es verdad que en la tradición española pues hay muchísimas historias, ¿no?, que contienen eso. Fijaros, todas las leyendas de los templarios, las leyendas toledanas y demás, pero bueno, esa es mi opinión, aparte de lo ya dicho. Muy bien. ¿Cuál sería vuestra valoración del maestro ya en rango general, tanto profesional como personalmente, según vuestra experiencia con él, o lo que habéis vivido con él, ya sabiendo sus películas, etcétera? Bueno, pues sobre su obra puedo comentar que a mí por lo menos siempre me ha parecido fascinante. O sea, Paul era un luchador. O sea, él se emperró en querer hacer un tipo de cine en un país donde es impensable, donde era impensable hacerlo, y lo consiguió, y con ello vinieron muchos otros detrás. Ha tenido un reconocimiento internacional, y su obra en general a mí por lo menos siempre me ha parecido muy interesante. O sea, amén de que haya tenido títulos de mayor o menor calidad o demás, pero o sea, siempre me ha parecido muy interesante. O sea, tiene muchísimas lecturas. O sea, de cada película puede sacar algo. No sé, es una obra, como siempre digo, a revisar, y hay que mirarla. Y sobre su persona, pues, como he dicho antes en otras preguntas, es una persona, por lo menos conmigo, ha sido siempre muy amable. Nunca ha tenido ningún problema en responderme a alguna pregunta o cualquier cosa. Era un placer escucharlo. O sea, llegaba, si es que me daba igual que te quitara el turno. O sea, te quedabas hipnotizado con lo que contaba. O sea, tenía tantas anécdotas que se podía tirar horas y horas, y siempre todas interesantes. O sea, incluso alguna que a lo mejor ya podías saber, es que la escuchabas como si fuera la primera. O sea, nunca podías dejarle de escuchar. O sea, era muy amable, era un gran conversador. Siempre tuvo mucha fama de que Paul era como que, es que no me gusta, como que era muy gruñón, pero pues, es una farsa completamente. O sea, Paul era muy divertido y tenía muy buen sentido del humor. Lo que pasa que
es como todo, o sea, es una persona a la que le han dado también muchas puñaladas, mucha gente, y es normal que en algunos momentos pues a lo mejor no te puedas fiar de esto, pero Paul además era una persona muy agradecida con sus fans. Hombre, yo, por ejemplo, de la carrera, como muy bien ha dicho Rubén, pues también destacaría que fue un luchador, y también destacaría la originalidad de sus proyectos, porque es verdad que se dedicó más que nada al género de terror, de fantasía, pero también, como ya hemos comentado antes, oye, tiene películas de acción, sobre los crímenes de francés, históricas basadas en la figura de Marnac. Es decir, que tocó varios palos y lo supo hacer muy bien en todos los sentidos, y luchó por ellos, luchó por hacer lo que quería. Y yo creo que eso realmente es algo de admirar, que alguien haga lo que realmente quiere. O sea, a pesar de las puñaladas, a pesar de las negaciones, todo eso, pues él luchó por ello. Y como persona, pues como ya hemos hablado antes, ¿no? Que, por ejemplo, con nosotros siempre fue una persona encantadora, y no solo con nosotros, porque nosotros también hemos sido testigos del trato que tenía él con otros fans, ¿no? Y siempre ha sido muy atento, siempre ha tenido un momento para dedicarles, no sé, y además siempre pues te contaba anécdotas, contaba cosas divertidas, cosas muy interesantes, y bueno, la atención que prestaba a los amantes de su cine, digamos, que eso le convirtió en una gran persona, la verdad, y con nosotros siempre lo fue. Muy bien, porque además de concretando en el género del terror, ¿no? No solo se conformó dando su aportación única mediante sus películas y su, pues digamos, su mundo, ¿no? Que él creó, porque él creó su propio hombre lobo, ¿no? No solo era el hombre lobo como figura o como monstruo clásico, sino que él, digamos, lo adaptó a su pensamiento, ¿no? Podemos decir, está el hombre lobo y el hombre lobo de Paul Naschy, ¿no? Y así con muchos monstruos clásicos, ¿no? Pero aparte de eso, no se conformó con eso, sino que siempre también apoyó el género en el sentido de que creó varios festivales, como SISTE o como de Estepona, o también apoyaba en todo momento a personas jóvenes que estaban empezando en el género, de cualquier forma que él pudiera, ¿no? Ya sea participando incluso en cortometrajes o dando su apoyo o su nombre a esos cortometrajes. ¿Qué opinas de esta faceta también de Paul Naschy, que no solo, pues esto, no solo aportó con todas sus películas y toda su forma de crear esos monstruos y esas películas, sino también apoyó el género, pero ya en el sentido de festivales, etcétera? ¿Qué opinas de esto? Pues una muestra de que Paul amaba al fantástico, como muy pocas personas lo han hecho en este país. Bien, pues eso, como has comentado, fundando festivales, asistiendo a homenajes y participando en producciones de gente joven. Eso es algo que muchos saben, o sea, que no todos saben. Y es que Paul, por ejemplo, trabajó gratis o bajando su caché simplemente para apoyar a gente joven en cortometrajes o en películas de muy bajo presupuesto. Y él estaba encantado de hacerlo, o sea, él que la gente le admiraba y demás, eso es algo que le emocionaba mucho y le daba igual la calidad del proyecto, ¿sabes? Él lo hacía con toda su ilusión y eso es... Paul siempre ha apoyado muchísimo al fantástico y es que muchas veces lo digo, si existe un género fantástico en este país, Paul es el claro exponente, o sea, es el icono y se puede decir casi que lo creó él. Bueno, gracias a él hemos podido tener muchas películas que actualmente están teniendo mucho éxito, ¿no? Porque si él no hubiera empezado a hacer Valdemar Daninsky y demás, esas películas no las tendríamos ahora, no habría esa larga tradición de cine de terror español ni nada por el estilo, ¿no? O sea que, además, pues lo que decíamos antes él siempre ha apoyado el género y bueno, cuando nadie hubiera dado un duro por hacer un festival de fantástico en España, pues fíjate, fue él y lo hizo. Y lo mismo con
pues cuando ha participado en cortos, en producciones de bajo presupuesto, eso es por amor al género, no es por otra cosa, claro. O sea que... Muy bien. ¿Qué creéis que os ha aportado a vosotros como persona el haberle conocido? Pues muchísimas cosas, o sea, yo jamás de los jamases se me hubiera pasado por la cabeza que en alguna ocasión hubiera podido conversar tranquilamente con Paul. Y para mí, pues, la verdad es que es como lo que he comentado antes, es difícil escribir con palabras, pero no sé, yo cada vez que tengo los recuerdos de las veces que podía hablar con él o de haberle visto, de haberle escuchado, me siento como muy realizado en ese aspecto. O sea, el trabajo que he hecho creando esta página y en el que Elena me ha ayudado, pues la verdad siento como que va a ser que sirve de mucho. O sea, Paul nos ha visto, nos ha dado muchas gracias por haberlo hecho, vamos. Y muchísima gente que no, y eso la gente también muchísima gente nos ha apoyado, ¿sabes? Porque la verdad que tenemos muchos seguidores y demás, pero bueno, no son seguidores nuestros realmente, sino son de Paul. Y yo la verdad que no sé, es que me cuesta mucho describir lo que es haber conocido a Paul. Para mí es una inmensa alegría para mí. Y el saber que sigo teniendo muy buena relación, pues, con sus hijos y con mucha gente cercana a él. O sea, Sí. y además aunque no lo haya podido, o sea, aunque a lo mejor no lo haya visto tantas veces, en las películas le ves y es como si estuvieras hablando con él delante. No sé, me cuesta mucho explicarlo. Bueno, yo creo que también al conocer a Paul, que era y es muy admirado por nosotros, también te da pues otra perspectiva, ¿no? Porque al fin y al cabo tú terminas el trabajo, no eres actor, director, escritor, y lo ves, ¿no? Ahí el trabajo y lo conoces y ya pues te da una nueva perspectiva, ¿sabes cómo es la persona, ¿no? Luego te cuenta anécdotas y lo ves realmente cercano, no es la distancia de la pantalla, ¿no? Y ves que pues una persona normal y que además pues no sé, que procesa ese cariño por sus fans, que le encantaba que a la gente le gustara sus películas, el poder comentar cosas de esas películas, ¿no? El hacer preguntas de por qué esta película, el que te cuente el cosas y demás, pues no sé, te da otra sensación, ¿no? Ya ves las películas desde otra perspectiva totalmente distinta, ¿no? Por eso que es eso, que es alguien al que admiras mucho, a quien tienes como un icono y de repente le estás viendo como una persona, tienes como un amigo, es como, la verdad que es lo que es la persona, como ha dicho ella. Sí, ya no es Paul Nashi, es Jacinto Molina, podríamos Exacto. decirlo así. Muy bien. Para finalizar, me gustaría que le dedicarais unas palabras al maestro y su legado, como si en este momento lo tuviéramos delante y nos estuviera escuchando atentamente. Pues, pues la verdad es que me cuesta pensarlo. Pues nada, que muchas gracias por tu trabajo. Son muchos y muchos años de sacrificio y tal, eso se nota en las películas. Y son en sus películas, en sus libros, en sus series, son muchísimas cosas. Y simplemente gracias por todo esto, porque yo no crearía un espacio si no fuera por haber podido disfrutar, haber pasado horas y horas entretenido, disfrutando, pasando miedo, riendo, gracias a tu obra. Y como persona, pues, que ha sido un luchador y que siempre le he admirado, porque antes que el dinero estaba el cine y creo que lo has demostrado con muchas creces, no como
muchos otros que dejan de lado el fantástico, dejan de lado lo que en un principio creen y luego en cuanto ven el dinero otras cosas pues pasan. En cambio Paul nunca hizo eso. Yo simplemente le daría las gracias por esas obras maestras que nos ha dejado y por haber sido siempre tan bueno con nosotros. Muy bien. Pues gracias Elena y Rubén por habernos atendido y por haber intervenido en este sentido homenaje al maestro Paul Naschy, y por supuesto desearos lo mejor en vuestros futuros proyectos y en esta web, por ejemplo, un fan Paul Naschy que esperemos nos siga dando muchas noticias del maestro. Muchas gracias a ti por permitirnos participar en este homenaje que la verdad tiene muy buena pinta y andamos deseosos de verlo. Venga, muchas gracias a vosotros. No sé si sabes que Benicio del Toro ya ha rodado una nueva versión del Hombre Lobo. Tengo. ¿Qué sabes de la película? ¿Qué te parece el maquillaje? Tengo muy buenas impresiones. Por las cosas que sé por los norteamericanos, creo que puede ser una gran película. Además tiene interés en el sentido de que se recupera el mito de Lawrence Talbot, ¿no? Es decir, el mito de Lon Chaney, que a mí de alguna manera me inspiró también. No de una manera muy decisiva, pero fue un poco la semilla de mi Valdemar Daninsky, ¿no? Que aquí hemos presentado, por cierto, el cómic, el segundo cómic de él, ¿no? Ha ido muy bien el primero, pues ya has hecho el segundo. Y tengo la impresión, el pálpito de que va a ser una gran película. ¿Qué te parece Benicio? Un gran actor. Yo creo que es un gran actor. Y además tiene un físico muy adecuado, ¿no? Hay una anécdota respecto a esta película, y es que yo iba a haber hecho el papel del hombre lobo que muerde a Benicio del Toro, ¿no? Vela, pero coincidió con mi rodaje y era absolutamente imposible. Hice lo humanamente posible para hacer esa semana allí, pero fue imposible, no me dejaron, no había tiempo. Y bueno, son de esas cosas que pasan, hubiera estado ahí, pero bueno. Y era bonito porque es la vuelta al mito, no de otros hombres lobos que han creado escuelas, sino precisamente de Lawrence Talbot, que fue no el primero, pero sí el más importante de la primera época, ¿no? Vamos a continuar esta segunda noche del tributo que Terror y Nada Más dedica al maestro Paul Naschy con un relato de terror dramatizado por nuestro equipo, y que en esta ocasión, a diferencia del primero que pudimos escuchar ayer lunes, que fue La Maldición, donde evocábamos al personaje del maestro Valdemar Daninsky, en esta ocasión vamos a tratar con un personaje también creado por Paul Naschy, pero muy diferente a su famoso Valdemar Daninsky. En este caso se trata de un personaje que es un actor en tiempos bajos, un actor que ve como mequetrefes y personas que realmente no son actores le están quitando el trabajo por el que tanto ha luchado. Y bueno, vista esta situación, decide tomar cartas en el asunto y decide matar a todas las personas que injustamente le están quitando su puesto de trabajo. Estamos hablando del personaje Pablo Tevenet, que muchos consideran como autobiográfico del propio Paul Naschy, a pesar de que el propio Paul Naschy en muchas ocasiones dijo que aunque Pablo Tevenet sin duda tenía algunas cosas de Paul Naschy, pero que en ningún caso lo había hecho con intención de que fuera autobiográfico. Por tanto, el relato de terror que vamos a escuchar a continuación, que se titula Escoria, está basado en este personaje de Paul Naschy, Pablo Tevenet, y lo ha escrito nuestro compañero Antonio Marchena, y en él podréis ver la forma de actuar de Pablo Tevenet ante las injusticias y cómo finalmente intentará quitar toda la escoria que le rodea para poder triunfar como así se merece. En este relato intervienen Antonio Marchena como Chus, Miguel Ángel Pulido como un reportero y como Lolo, Antonio Reverte como Pablo Tevenet y también como narrador,
Y por último, Rafa Casete y Susana Garrido como reporteros. Esperamos que os aterréis y que os identifiquéis con Pablo Tevenet en este relato escrito por nuestro compañero Antonio Marchena, titulado Escoria. Lolo, ¿cómo va el rodaje? ¿Qué puedes decirnos de tu ruptura con la modelo mexicana Gabriela Conde? ¿Es cierto que tu relación con el director de la película es muy tensa? Chicos, dejad las preguntas para la rueda de prensa de la semana que viene. Ahora Lolo tiene que descansar. Estoy hasta los huevos de Florencio. Pues no me ha hecho repetir 3 veces la escena del oasis. Ese tío no tiene ni puta idea. Ni puta idea. Ese tío, como tú lo llamas, ha ganado 2 Goyas y está nominado a los Oscars. Y es un mierda y punto. No lo aguanto. Bueno, vamos a dejarlo, que tengo un dolor de cabeza increíble. ¿Y qué te ha dicho el guionista sobre los cambios que hay que hacer en el guión? Pues que no mueve ni una coma. Ya te dije que no iba a cambiar nada. Debemos darnos con un canto en los dientes por haber podido cambiar la edad de tu personaje y así no tenerte que llenar la cara de potingues para envejecerte. ¿Qué pasa? ¿Que no quiere que la película tenga éxito? Cuanto más tiempo esté yo en pantalla, más dinero ganaremos, chus. El guionista lo que quiere es que prime la historia de supervivencia en el desierto y... Otro que no sabe un carajo. Estoy rodeado de incompetentes. Me voy a mi caravana. ¿Por qué te empeñas en tenerla tan lejos del equipo? Porque así nadie me toca los cojones todo el día. Pero es que la seguridad ahí arriba no creo yo que... Lo que faltaba, tú también dando por culo. Bueno, tranquilo, hombre, que yo solo miro por tu bienestar. Y por tu dinero, cabrón. Que te lo estás llevando calentito desde que me representas. Pues nada, buenas noches, don Manuel. Lolo no respondió a Chus. No solía hacerlo cuando estaba de mala leche, que era en la mayoría de los casos. Después de haber ganado el reality show más importante del país, comenzó a conocer gente, a ir a fiestas y a darse cuenta de lo que era. Una estrella. Alguien por encima del resto de personas, a las que poder mirar por encima del hombro. El joven subió lentamente la colina que lo llevaría a su caravana. Su casa durante el rodaje sería un vehículo casi tan grande como un autobús, con todas las comodidades que un hotel de 5 estrellas pudiese ofrecer. Lolo no aceptaría menos. El interior de la caravana era todo lujo. Sillones de cuero, aplicaciones de madera noble en blanco y negro, una enorme pantalla de plasma en uno de los 2 laterales y una cocina totalmente equipada. El joven actor descargó el contenido de sus bolsillos sobre la encimera y se dirigió hacia su cuarto de baño, mientras se quitaba la camisa sudada que formaba parte de su vestuario en la película. ¿Pero qué coño? Otra vez la puta luz. ¿Qué más puede salir mal hoy? Un momento. En ese momento, el joven actor se dio cuenta de que había algo escrito sobre el cristal que cubría la pared frontal del baño. Acercándose poco a poco al espejo, usando la intermitencia de la luz de los fluorescentes, pudo leer. ¿Escoria? Cuando dijo esto, y con sus ojos acostumbrados a la penumbra del baño, Lolo distinguió una figura que se recortaba en el umbral de la puerta. Buenas noches, Lolo. ¿Tevenet? Como un rayo, la figura de Pablo Tevenet, vestida de impecable negro,
se abalanzó sobre el joven actor, agarrándolo por los pelos de la nuca y aplastando su cara contra el espejo, haciéndolo añicos. ¿Pero qué haces? ¿Estás loco? ¿Qué pasa? ¿No te gustan tus primeros planos, guapito? Quizás necesites un lavado de cara. Con una fuerza inusitada, Tevenet aplastó la nariz de Lolo contra el lavabo. ¡Mierda, mierda, joder! Sin apenas esfuerzo, el anciano lanzó al joven actor por los aires hasta que chocó con la televisión, haciéndola pedazos. Lolo, aturdido por el dolor, comenzó a gatear sobre el suelo cubierto de cristales hacia la cocina. El móvil. Tengo que llamar a seguridad. Buscas esto. Tevenet sostenía en su mano izquierda el caro móvil de última generación de Lolo. Abriendo la mano, el teléfono cayó sobre el suelo para poco después ser pisado por el anciano. Ups. Perdona. Es lo que suele pasar con los actores veteranos, ¿verdad? Nos volvemos torpes. Mira, Pablo, el director me eligió a mí en el casting. Yo no tuve nada que ver. ¡Mientes! Lolo vio como el hombre que había entrado en su vivienda desenvainaba una brillante y afilada hoja de metal de su bastón. Si quieres, renuncio al papel. De todas formas, yo siempre he creído que tú lo harías mejor que yo. Crees que se te puede perdonar todo, ¿verdad, guapito? Yo no soy uno de esos lameculos de los programas del corazón, ni ninguna productora ninfómana a la que puedas engatusar para conseguir el papel. He venido aquí para saber de qué estás hecho. Y no me iré de aquí sin descubrirlo. Con un rápido movimiento de muñeca, Tevenet lanzó su estilete hacia Lolo, atravesando el lado izquierdo del cuello del joven, dejándolo clavado al suelo. Sale poca sangre. No parece que haya alcanzado ninguna arteria. Perfecto. Sí, señor. Perfecto. Joder, déjame en paz. Te prometo que me iré de aquí. Nunca más sabrás de mí. Todo lo contrario, Lolo. Todo lo contrario. Voy a ayudarte a ser portada de todos los informativos del país. ¿Quién sabe? A lo mejor abres los boletines de noticias de la prensa internacional. ¿Pero qué vas a hacer conmigo? Ya te lo he dicho. Quiero ver de qué estás hecho. No, 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 no. Buenas noches. Interrumpimos la emisión del programa A Corazón Abierto para hacernos hueco de esta terrible noticia. El actor y celebridad televisiva Manuel Lolo Espósito ha sido hallado muerto en extrañas circunstancias en el tráiler donde se encontraba descansando tras una dura jornada en el rodaje de la película Las Dunas de Osiris. Fuentes no oficiales nos han comunicado que Lolo ha aparecido desollado, con su piel colgada de una percha como si de un abrigo se tratase, mientras el resto de su cuerpo estaba dentro del horno. Seguiremos informando. Y tú has interpretado prácticamente a todos los personajes clásicos. ¿Te gustaría recuperar alguno? Todos. Yo si ahora tuviera que hacer la momia, Drácula, Monstruo Frankenstein, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pues les daría otra dimensión, porque uno evoluciona, ¿no? Y me gustaría, pero bueno, todo tiene su historia y su principio y su final, ¿no? Por cierto, el otro día, cuando estuve en el homenaje a Pérez Giner, que dimos
este homenaje a un hombre que fue muy importante para el fantástico y que afortunadamente se han acordado de él, con Profilmes. Vi Exorcismo, una película mía del año 73, me parece, 74, ya no recuerdo bien, y tiene un encanto todavía, que es lo que yo noto en las películas de terror actuales, que tienen mucha parafernalia técnica y tal, pero no tienen corazón, o muy poco corazón. Y luego hay otra cosa, el abuso de los niños fantasmales. Creedme si os digo que estoy un poco hasta las narices ya, de que continuamente, hombre, ponerme vampiras buenísimas, con bonitos cuerpos y bellezas, que atacan a los tíos y los tíos dejan chupar tranquilamente la sangre como locos, y dejarme ya de niños, que bueno, que ya cuando se hizo al final de la escalera, casi se cerró el capítulo, pero bueno, sigue con ello. Yo nunca haré, yo nunca me voy a plantear una película con niño fantasma, porque creo que está tan trillado que ya es que volver a insistir con el tema, por muy bien hecha que esté, y además de alguna manera vas eliminando lo que va a ocurrir siempre, ¿no? O el niño fantasma viene a liberarte, o el niño fantasma es malo, pero siempre es la misma cosa. Y es que aquí ocurrió un fenómeno que fue The Ring. The Ring fue una película que todo el mundo empezó a imitarla. Y por descontado al final de la escalera, que yo cuando hablo con todos estos directores jóvenes que están con lo de los niños, yo les digo, pero bueno, ¿habéis visto el final de la escalera? Hombre, claro que han visto el final de la escalera, ¿no? Pero bueno, está bien, hay que hacer de todo. Pero yo preferiría que el cine español retomara los clásicos. Sería maravilloso, que como he hecho yo ahora. He dicho, bueno, cuando me planteo en Pusa, digo, ¿de qué hago la película? Pues hombre, vamos a hacer una especie de recuperación de un personaje clásico, el vampiro. Y a mí me gusta muchísimo que ahora estemos esperando El hombre lobo de Benicio del Toro, ¿no? Espero mucho de la película porque ya te digo que he visto escenas y he visto fotos y tiene una pinta estupenda. Ya verás que se parece mucho a mi hombre lobo. Sí, sí, y la manera de vestir, todo. Vamos a finalizar esta segunda noche de nuestro tributo a Paul Naschy con un nuevo invitado que ha querido acompañarnos y hacernos llegar sus opiniones sobre Paul. Una de las películas recientes más conocidas y valoradas de Paul Naschy ha sido Rojo Sangre, una película en la que muchos vemos una gran carga autobiográfica por parte del maestro, pese que él siempre lo negó. Nuestro invitado dirigió esta película y por tanto compartió muchos momentos con el maestro, y por qué no decirlo, con Pablo Tevenet. Estamos hablando de Cristian Molina, que nos hablaba del maestro de la siguiente manera. Tenemos ahora con nosotros en esta noche en que homenajeamos al maestro Paul Naschy y su legado al director de cine Cristian Molina, el cual dirigió al maestro en la notable película Rojo Sangre. Buenas noches, Cristian, y gracias por estar con nosotros en este homenaje que rendimos al maestro hoy. Hola, muy buenas noches a todos. Cristian, ¿cómo nace Rojo Sangre y cómo recuerdas tu primer contacto con Paul Naschy? Pues Rojo Sangre nace cuando yo conozco a Paul, porque yo produje en una productora que estaba trabajando, produciendo una película que se llama Skull Killer, que dirigió Carlos Gil. Entonces cuando yo acababa de hacer un cortometraje y un año después, 2 años después, Paul me llamó un día diciendo que tenía un guión, que le gustaría que comentármelo y tal, para ver si lo coproducíamos con ellos y que Televisión Española estaba bastante interesado. Entonces, bueno, me lo trajo, empezamos a trabajar sobre el guión, porque era un guión muy largo, tenía como 300 o 400 páginas, entonces empezamos a trabajar un poquito en el guión, y tal cual íbamos trabajando sobre el guión, se fue sucediendo las cosas y nos dimos cuenta de que estábamos a 5 semanas de empezar a rodar. Y la verdad es que fue una experiencia fantástica con él. Muy bien. Muchas personas al ver Rojo Sangre consideran que esta película es autobiográfica de la vida de Paul, a pesar de que el propio Paul decía que no era así, aunque hubiera cosas de él en la película como en otras películas suyas. Tú que le dirigiste y viviste esta película con él, ¿qué opinas sobre esto? Yo creo que no, obviamente no era autobiográfica porque Paul no era un asesino, pero sí tenía muchos tintes de su persona, de su carrera, ¿sabes?
más que de cómo era él, de cómo se sintió muchas veces por el trato que tuvo por la sociedad cultural en España, ¿no? Era un hombre absolutamente reconocido en el resto del mundo y aquí casi parecía que la gente casi a veces hasta se cachondeaba, ¿no? Y era un tipo al que los llamábamos el género, llamábamos un tipo de cine en concreto, admirábamos su capacidad, su categoría, su nivel, lo prolífico que era y parte del país no lo entendió. Yo creo que esa carga de crítica sí residía un poquito en el guión. Con eso no quiere decir que fuera su vida, pero sí tenía muchas cosas que ver con él. O sea, era un tipo que amaba su profesión y que no entendía por qué había gente que se le daban oportunidades sin haber demostrado nada y gente como él, que lo había demostrado todo, en España seguíamos cuestionándole. Muy bien. En muchos medios consideran que quizás tú fuiste de los directores que mejor captó al maestro y por tanto que mejor trabajaste con él. ¿Cómo es trabajar con Paul Naschy en el día a día de un rodaje? Pues la verdad es que como era un hombre con muchísima personalidad, y yo también era un director muy joven y a los primeros días fue no complicado, pero sí tuvimos que engranarnos, ¿no? Y también es verdad que yo jugaba un doble rol, casi que era el rol de fan y en ese caso el rol de director, ¿no? Entonces, pues cuando te planteas el trabajar con alguien al que has admirado mucho y con el que has disfrutado un montón viendo sus pelis, pues casi no es lo mismo que trabajar con otro actor. Entonces, bueno, yo creo que intenté, después de ver muchas películas, intenté coger las partes que a mí más me gustaban de él y intentar plasmarlas en aquel personaje que en un principio en el guion era un poquito distinto y que luego lo fuimos transformando a medida que íbamos rodándolo, ¿no? Porque de alguna manera, pues bueno, yo creo que Paul era un tipo que era más fácil admirarlo que dirigirlo y la mezcla de las dos cosas yo creo que fue un resultado que los dos salimos muy contentos, ¿no? Muy bien. ¿Nos podrías contar alguna anécdota o curiosidad que vivieses con el maestro? Hostia, tendría tantas que no tendrías tu programa de radio ni yo tiempo para contártelas, pero nos pasó de todo. Desde Paul ya estaba, una anécdota que nos pasó un día, Paul ya estaba en aquella época, debido a su pasado de la halterofilia y que tenía las articulaciones bastante cascadas y tal, había una secuencia que era la de Gilles de Rais en el parking y él se empeñó en llevar un mandoble gigante, real, auténtico, una espada que no podía levantarla ni yo. O sea, y entonces nos pasamos todos los ensayos, haciendo los ensayos de las escenas con una espada falsa, donde él hacía como malabares casi con la espada, ¿no? Porque al final era una espada de plástico. Y cuando yo le dije, ¿la rodamos con esta? Era un ficticio. Y me dijo, no, quiero rodarla con la de verdad. Y cuando le pusimos la de verdad no la podía levantar del suelo. y yo le decía, Paul, pero pues cogemos la otra que se parece, que no, esto es así y esa es la espada. Era una espada que era una réplica de una espada que me contó una historia que ahora mismo no recuerdo. Pero bueno, él se empeñó, era tan tozudo y tan testarudo y estaba tan convencido de lo que hacía que tuvimos que hacer la secuencia por partes porque la espada era imposible levantarla. Entonces, bueno, eso demostraba un poquito cómo era él, ¿no? Cómo, hasta dónde confiaba él y creía él en sus propias creencias, ¿no? O sea, él decía, esto tiene que ser así y va a ser así, y no había más, ¿no? Y yo imagino que como él estaba acostumbrado a dirigirse a sí mismo, pues también tenía el hecho de que de pronto una película tan personal, porque él cuando la escribió para dirigirla a él, de pronto que un chaval llegara allí y le dijera que eso no se hacía así, pues él se encerraba hasta que lo hacíamos así, y realmente él me llevó a hacer la película que hice. O sea, no fui yo el que le llevé a él a hacer la película que surgió, sino fue él el que me fue llevando, y todos esos pequeños toquecitos le daban a la película un realismo y una carga casi autobiográfica. Era eso, ¿no? La carga autobiográfica era eso, es que había mucho de él en esos pequeños detalles, ¿no? O sea, desde ese hasta que un día había que cortar una mujer en trozos en la secuencia de Jack el Destripador y nosotros fabricamos una cama donde la mujer estaba metida dentro de la cama y lo que había arriba era un cuerpo falso, ¿no? Pues él se empeñó en hacerlo con un cuchillo de verdad. Yo le decía, Paul, como se te vaya el cuchillo le vas a sacar la cabeza a la niña esta. Decía que no, que el cuchillo no se me va. El cuchillo se me va. Toda aquella secuencia la acabamos rodando con un cuchillo de verdad. Y yo le decía, Dios mío. Y bueno, creamos un espacio de sombras, un poco en homenaje a todo el cine, todo el cine de sus principios, ¿no? Con el que él jugaba mucho con las sombras. Y
pero todas las escenas aquellas estaban hechas con un cuchillo de verdad y una señorita metida en una cama que como atravesara el cuchillo de del colchón la cortaba en rodajas, o sea que siempre eran todas las anécdotas que nos pasaban siempre eran por su testarudez, ¿no? Porque él era consciente de que era un genio, entonces yo creo que es una cosa que la gente nunca aceptó, ¿no? Que normalmente los genios siempre hacen ver que no lo saben, que lo son, y él era consciente y lo sabía y ejercía y eso es una de sus grandes partes maravillosas, ¿no? Muy bien. Muchas personas incluyen Rojo Sangre dentro del grupo de mejores películas en las que intervino el maestro. ¿Qué significa este reconocimiento para ti? Placer, orgullo, emoción. Cuando tú te has pasado toda la vida de pequeñito viendo esas películas, nunca sueñas que vas a dirigirle, jamás. Nunca sueñas que vas a dirigirle en una película escrita por él y que te va a dar la confianza absoluta para que tú hagas lo que quieras con su película, ¿no? Aunque luego él me intentara manejar de alguna manera o de otra y llevarme por sus caminos y no dejarme a lo mejor hacer secuencias que yo las hubiera hecho a lo mejor con una espada falsa y la podríamos haber dado distinta, a lo mejor hubiera sido más espectacular o menos, pero en realidad él me dejó hacer lo que quiso con esa película y era una película que en un principio era de terror y yo se lo dije desde el principio, Paul, yo no quiero hacer una película de terror con esta historia. Creo que esta tiene una carga dramática mucho más importante que lo que es la historia de terror en sí. Creo que has hecho ya películas de terror toda tu vida, ¿por qué no te pegas el gustazo de hacer una peli homenaje a todo ese cine de terror en el que no por ello la gente tenga que pasar miedo, ¿no? Simplemente les enseñes lo que amas esta profesión y lo que amas a los personajes que has encarnado toda tu vida. Y él entró en ese juego y me permitió hacer mi peli. Cuando de pronto te das cuenta de que has hecho una peli de Paul Naschy, que la has hecho como tú has querido y que encima la gente la reconoce como una de las mejores películas de Paul, ¿qué vas a sentir, no? Orgullo y miedo a volver a dirigir género. Mucho miedo a volver a trocar de género porque, bueno, de momento está ahí y el que la gente la reconozca pues es todo un lujo y un orgullo. Es que Muy bien. Paul Naschy hizo mucho por el cine español y más en concreto por el género del terror, creando su visión de distintos monstruos clásicos del horror e interpretando más de 100 películas de todo tipo. Pero no se conformó con eso y fue un impulsor de jóvenes promesas, apoyando y trabajando en proyectos modestos y creando festivales tan importantes dentro del género como Sitges o Estepona. ¿Cómo valoras esta faceta del maestro? Bueno, pues por lo que te decía antes, por amor, pasión por algo. Paul se pasaba todo el día intentando rodar algo que no se hubiera hecho antes. Había visto tanto cine de género y había hecho tantas cosas por este cine de género que todo el rato me decía, pero esto, yo le decía, vamos a rodarlo así, me decía, no, pero si esto ya se ha hecho, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues vamos a intentar. Y entonces nos pasamos el día indagando e investigando qué podríamos hacer que no se hubiera hecho nunca. Y como si no se había hecho nunca, él no lo había hecho porque lo había hecho casi todo, pues por eso la película es tan especial, yo creo, ¿no? Y eso de que la película, esa forma que tuvo de crear conmigo es la misma que tuvo en crear, pues en ayudar a crear Sitges o Estepona, ¿no? Si no hay un festival de cine de género en España, ¿por qué no lo creamos, no? Vamos a hacer algo que no se haga aquí. Él amaba mucho este país, por mucho que el país le maltratara en muchas maneras, en muchos momentos. Pero quería, cuando él llegaba a Japón o llegaba a Estados Unidos, lo que veía allí le hubiera encantado que pasara aquí. Y por eso Sitges es lo que es, en una gran parte, aparte de por Ángel y por Mike y por todos los anteriores y por Boas y por todos los que han hecho tanto por ese festival, el alma de Paul está ahí, ¿no? Y está ahí porque intentaba innovar, intentaba crear espacios donde la gente pudiera ver cine de género, que en un principio, cuando él empezó en todo eso, era un cine absolutamente minoritario en España, ¿no? Y yo creo por eso se volcó tanto en Estepona como en Sitges, ¿no? Y de hecho, bueno, si en Sitges hay un premio con su nombre es porque realmente se lo merece. Muy bien. Paul Naschy interpretó, como hemos dicho antes, a muchos personajes de horror y también de otros géneros y realizó más de 100 películas. ¿Con cuál de sus personajes y con qué películas de Paul Naschy te quedarías? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo a esa pregunta te la podría contestar antes de haber dirigido Rojo Sangre. Después me ha sido muy difícil. De verdad. O sea, me ha sido muy difícil porque quizás por lo que te involucras en los proyectos, pero ya Paul, del día que acabamos Rojo Sangre se lo dije, digo, te voy a ver siempre como Pablo Tevenet, no te voy a ver como otra cosa. Porque luchamos tanto por aquel proyecto entre los dos y fue tanto el tiempo que pasamos juntos, las horas y horas y horas y horas de preproducción, de producción. Después, en los festivales, dimos la vuelta al mundo juntos, que yo se lo decía, digo, me duele una cosa, pero es que siempre te veré como Pablo Tevenet. Y me decía, no me puedo creer, he hecho más de 100 pelis, Cristian. Digo, ya, pues para mí solo no es que solo hayas hecho una, ¿no? Me encanta su Valdemar, ¿no? Me parece un personaje increíble y me encantaba.
Gilles de Rais me encantó cómo lo hizo, y creo que fue un Gilles de Rais fantástico, ¿no? Porque quizá el Hombre Lobo y todas estas cosas, hemos tenido más personajes en los que los hemos podido comparar, ¿no? Pero él hizo personajes que no se habían hecho casi nunca. O sea, al menos en España era... Yo no desconozco si alguien los hizo, y creo que no. Entonces, pero todos esos personajes en realidad se resumían, y él los resumió cuando lo escribió en Pablo Tevenet. O sea, y el alma de todos esos personajes yo creo que están en Pablo Tevenet, y con eso no quiero decir que el mejor personaje que ha hecho Paul sea Pablo, Tevenet, ni muchísimo menos. O sea, ha hecho cosas seguramente muy superiores a la que hizo conmigo, pero para mí no puedo evitarlo. Igual suena egocéntrico, pero para mí, cuando murió el maestro, murió Pablo Tevenet también, y en cambio el Hombre Lobo lo sigo viendo. El Hombre Lobo lo sigo viendo, a Jack el Destripador lo sigo viendo, y a todos los sigo viendo, ¿no? A Vlad del Empalador lo sigo viendo, ¿no? Pero en cambio todo ese alma, ese pequeño trozo de corazón que Paul dejaba en cada uno de sus personajes, yo creo que están en la mirada de Pablo Tevenet. Y para mí él siempre será eso. Me encantaría decir otra cosa, pero sería mentir. No me apetece, creo que a él le gustaría que fuera así. Claro. Muy bien. Paul Naschy fue un profesional del cine aclamado a nivel mundial por su aportación única y genuina al terror español y mundial, comparado con grandes del horror como Boris Karloff o Lon Chaney Jr., además de una gran persona. Sin embargo, en España, como hemos comentado un poco antes, ha sido denostado, desprestigiado e incluso insultado sin reconocerse de sus méritos ampliamente ganados a lo largo de su vida. ¿Qué opinión tienes tú de esto? A mí me parece una vergüenza. Me parece una vergüenza y me parece una vergüenza el trato, pero ya no como artista, que lo era, ya no como creador, que lo era, sino como persona, que era posiblemente una de las mejores personas con las que yo he robado nunca, y una de las personas que más amaba esto. Y entonces ahora decir, ¿sabes? Ahora de pronto, seguramente ahora se pondrá todo el mundo a decir lo bueno que era, ¿no? Pero yo creo que él se fue pensando que éramos pocos en España los que creíamos que él era lo que era y había aportado lo que había aportado. Entonces seguramente ahora la Academia le hará mil homenajes, seguramente los Goya de este año serán un homenaje constante y un montón de vídeos de su pasado, y la revista La Academia está dando 4 páginas. Yo creo que eso se lo tenían que haber dado antes, en mi opinión. Creo que eso lo tendría que haber llevado a la tumba él, si es que está muerto, que yo todavía no lo tengo muy claro. Creo que dentro de 4 días, como Elvis, lo empezarán a ver por la calle. Muy bien. ¿Cuál sería tu valoración, ya hablando en términos generales, del maestro, tanto profesional como personalmente, según tu experiencia con él? Es que sería casi un baño de saliva. O sea, me parecía un figura, me parecía un tipo entrañable, un tipo que amaba a su gente por encima de todo, amaba a su profesión por encima de todo, y amaba incluso y respetaba incluso a la gente que le despreciaba. Entonces oías a otro director o a otra productora, a otro decir barbaridades de él, pero en cambio si Paul veía una película de esa gente que era buena, lo decía sin ningún reparo, ¿sabes? Y esa era la diferencia entre ellos y él, que él nunca tuvo porque él nunca analizó a las personas, siempre analizó su obra, y eso yo creo que eso le ensalza como persona y como creador, ¿no? O sea, era un gran tipo, sobre todo era un gran tipo, era un tipo que bajo su gorra y tras su loden azul tenía muchas cosas que contar, ¿no? Entonces, y las contaba, y te sentabas con él y era como no parar de oír, de disfrutar y de ir. Y de pronto un hombre que se denomina a sí mismo como el hombre que yo llorar a Boris Karloff en su autobiografía, quiere decir un hombre que por encima de todo estaba eso, el género y su profesión y su oficio, ¿no? Porque y a partir de ahora firmaré como el hombre que dirigió al hombre que viviera a Boris Karloff, pero bueno. Muy bien. Porque Paul Naschy también, como tú más o menos nos has dicho un poco anteriormente, no solo se implicaba al máximo, como tú has comentado, en lo que es el desarrollo de la película en sí, sino que después incluso en la promoción pues se implicaba mucho en ello, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia tuya de él en lo que fue ya la posterior promoción de Rojo Sangre? Pues la verdad es que fue muy bonita, porque yo allí conocí a la persona. Yo hasta ahora había conocido al Paul Naschy, actor y director y productor, y cuando empezamos la promo y conocí al Paul Naschy amigo, ¿no? Tuvimos la suerte de estrenar en muchos países en el mundo y de ir a muchos festivales, y en todos esos festivales, en todos esos viajes, en todas esas esperas de aeropuerto,
porque al final pues casi siempre íbamos los dos solos, o con su mujer y con Elvi, los tres. Desde aquí le mando un saludo y un abrazo a ella y a sus hijos, y bueno, y la verdad es que fue descubrir a la persona, ¿no? A la persona que estaba detrás del personaje, porque yo siempre he pensado que él vivía dentro de un propio personaje, ¿no? Muy bien. ¿Qué crees que te ha aportado a ti como persona el haberle conocido? Pasión por este oficio. Que todo da igual y que el tiempo no importa, siempre que tengas tiempo a hacer un plano más que haga mejor tu película. Eso es lo que él siempre decía. Que se quiera ir, que se vaya, pero a nosotros nos falta un plano. Y eso pues yo creo que es... Y si nos teníamos que quedar los dos solos con la cámara rodándolo, pues nos quedábamos los dos solos con la cámara rodándolo, no pasaba nada. Pero él sabía que me iba a dar todo lo que yo necesitara para que su trabajo fuera mejor, y yo creo que él también era consciente de lo importante que era para él Rojo Sangre, ¿no? Era una película, bueno, muy personal, y el hecho de que fuera tan personal hacía que él por el proyecto se desviviera. A mí me enseñó eso, que coño, si hay que rodar un plano más, se roda. Eso es posiblemente las cosas más grandes que él me dejó. Para finalizar, me gustaría que le dedicaras unas palabras al maestro y su legado, como si en este momento lo tuviéramos delante y nos estuviera escuchando atentamente. Gracias. Pues gracias, Cristian, por habernos atendido y por haber intervenido en este sentido homenaje al maestro Paul Naschy, y desearte, por supuesto, lo mejor en tus futuros proyectos. Pues nada, daros las gracias a vosotros por perder el tiempo y todo, y la pasión y todo, y gastar vuestra energía en gritarle a todo el mundo que se lo merecía. Pues nada, un abrazo y nada, que tengan mucha suerte en los futuros proyectos. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta aquí la segunda noche de nuestro sentido y humilde homenaje a la figura, obra, legado y calidad humana de nuestro maestro Paul Naschy. Os esperamos mañana miércoles con más invitados, más relatos de terror nachianos y mucha admiración y cariño hacia Paul. Gracias a todos por estar ahí y os esperamos mañana para continuar con este tributo a la figura de Paul Naschy. He estado algunos años sin hacer nada porque, bueno, se me cerraron todas las puertas y, bueno, afortunadamente parece que todo empieza a cambiar y que, bueno, empiezo a tener posibilidades otra vez, ¿no? A la vejez viruelas. Le da un poco de... aprovechar de todo lo que pueda. Igual le da un poco de rabia esos tiempos de parón, ¿no? Terrible. Eso para mí es un tremendo, ¿cómo diría yo? Un recuerdo muy malo, lo pasé muy mal. Yo creo que fue totalmente injusto. Y la verdad es que lo pasé mal, porque no era una cuestión de cómo diría yo, de que mi cine no funcionara, eso no era, porque el cine sí funcionaba, sino que era una cuestión de unos señores que decían que yo no. Como me han pasado muchas cosas, por ejemplo, Pilar Miró, antes de fallecer, me propuso para el Goya de Honor, esto puedo decir porque fue cierto, y resulta que cuando murió ella, después de haber dicho que sí, que lo aceptaban y que ese año era yo el Goya de Honor, pues me lo quitaron. Como también en Cultura se propuso mi nombre para la medalla de Bellas Artes y la Dirección General de Cine fue la que se negó. Cuando todos los demás estaban de acuerdo, todas las demás ramas artísticas del Ministerio de Cultura, ¿no? Esto se cuenta y es difícil de creer, pero es así.